Nos encontramos con Luisa Nuevatierra. Tenemos aquí el gusto de estar con ella presentes en Miami, en su centro que está a punto de abrir. Y nada, hemos tenido con ella una sesión de música, de sonido, y ha sido maravilloso. Entonces quería compartir con vosotros la experiencia y también conocer más a Luisa. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar aquí con ustedes, poder compartir este espacio. Estoy pronto por abrir el centro en Miami. El nombre es Quantum Temple, en español Templo Cuántico. Está ubicado en Brickell y va a ser un lugar para compartir sonido, vibración, energía con todas las personas que estén aquí. Y también hago sesiones virtuales por si las personas están interesadas. Ahora hablaremos con Jesús más acerca como de su experiencia para contarles cómo el sonido impacta la vida de todos sin palabras, sin distorsión, y cómo puede como aliviar el alma, los sentimientos, la mente. Y bueno. Claro que sí, vamos a compartir esta experiencia porque realmente aquí en Miami llegar al lugar es muy bonito ya, de entrada desde fuera antes de abrir las puertas, y luego justo al abrir las puertas ya tienes una imagen espectacular, ¿no? de un lugar dorado, de energía dorada, ¿no? Es que es tan bonito. Y luego ya, pues, por supuesto, hablaremos acerca de la técnica que utiliza Luisa para llevarnos a este proceso de transformación tan singular, tan bonito, que ha sido un viaje, yo diría que chamánico, un viaje a lo ancestral, quizás a lo más inmaterial que hay en nosotros. Pero antes de esto, me gustaría que te presentaras un poco más acerca de quién eres, Luisa. Claro que sí, mi nombre es Luisa Ocampo. Yo soy terapéutica cuántica. He estudiado muchas cositas y creo que reagrupé todas esas cosas de una manera que me sirvieron a mí primero en mi proceso, y ahora pues lo estoy compartiendo con las personas. Estudié Sound Healing, Life Coach, Spiritual Coach, Reiki, terapia cuántica. También estudié yoga, meditación, música, para poder compartir como estos espacios donde las frecuencias, la vibración y el sonido realmente nos puedan impactar a todos, pero además de eso nos impactan, como estábamos hablando ahorita, a nivel celular, en el sistema nervioso, nos impacta toda nuestra energía, nuestro sistema de chakras, nuestro cuerpo, la fascia, y como que se hace un trabajo tan importante en todo el cuerpo que además de eso no lo hago yo solamente soy el puente, y lo hace cada persona interiormente a través de la sesión para reconectarse con su poder y para conectarse con lo que es Dios y el amor encarnado, porque todos somos eso, como un fragmento de esa luz, solamente que a veces nos olvidamos, nos sentimos desconectados, porque no hay manera de estar desconectado de lo que eres, y por eso nos perdemos tanto en el camino. Y entonces eso es como parte de lo que soy y de lo que vengo aquí a servir, es recordarnos todos que esta vida es posible, que la nueva tierra es posible, que vivir desde el corazón es posible, que estamos siempre sostenidos, seguros, que nuestros proyectos, si son para servir y para dar y para expandir el amor, siempre van a salir adelante, y que nuestra vida, ya el sufrimiento es una opción, no es un transitar que debamos todos. El dolor lo vas a experimentar porque el dolor es como la felicidad, es el mismo espectro en diferente polaridad, así como la felicidad y la tristeza y el placer y el dolor se van a tener que experimentar porque estamos aquí encarnados, pero ya el sufrimiento es cuando no queremos sentir ni el dolor ni la tristeza, y entonces creamos tiempo por no querer sentir en presencia lo que estamos viviendo, y creamos mucho tiempo. Entonces, en vez de ser un instante de dolor o 2 días de dolor, se nos vuelven 7 años de sentir un poquito y, ay, no, yo no quiero sentir eso, ay, yo no quiero sentir eso. Entonces es como buscar esta nueva tierra donde sentimos todo con valentía, con amor, enfrentándolo para que podamos tener vidas más armoniosas. Qué bueno. Nueva tierra, y sin embargo, en la experiencia que yo he tenido, trascendíamos de la tierra. Antes de hablar de la experiencia que vamos a hablar, me gustaría saber también qué te llevó a trabajar aquí ahora con todas estas herramientas. Nos has hablado de la formación que hiciste y tal, pero supongo que habrá una razón fundamental. Sí, claro. Como todos, entré a la tierra y olvidé la conciencia que soy, y tuve que pasar desde muy pequeña, que fue el diseño de mi alma, y fue el diseño que yo planeé. Por procesos muy dolorosos, como fueron como violaciones, abusos,
un sistema familiar un poco disfuncional, como muchos pasan ahora mismo. Luego de eso, silenciarme. Luego ya me volví una adolescente, entonces era como encajar, tomar, hacer drogas. La mujer vale por cómo se ve, entonces estar ahí como de moneda de intercambio, cambiándome como por dinero, buscando en tantos lugares, pero sintiendo un vacío increíble. Y luego de eso, pues depresiones, ansiedades, porque el vacío nunca se llena, intentos de suicidio. Y finalmente dije, ok, nadie va a venir a salvarme, me voy a salvar yo. Entonces hice todo un proceso conmigo de mucho amor, de mucha compasión, y luego de poder estar tan bien ahora, yo digo, ok, es el momento de compartirlo y de expandirlo porque se me sirvió a mí, como no podría servirle a cualquier otra persona que pasa por las mismas cosas, porque todos somos humanos, pasamos por tantos desafíos que a veces lo llamamos problemas o tormentas, y yo siento también como la utilización de las palabras es tan importante, porque si es un desafío es como que un reto, voy por ello, pero si es un problema, una carga, ya, tiene como una connotación negativa. Entonces, si yo tuve la oportunidad de pasar todos esos desafíos y superarlos, y además de superarlos, poder encontrar y ver amor ahí, creo que era como momento de compartir que incluso en el dolor hay amor, si lo sabes ver y si lo miras con compasión. Claro. Pues es muy llamativo, ¿no?, esto que nos comenta, cómo de pasar de la violencia a la paz, ¿no? Entonces, uno de los valores que yo veo aquí sobre todo es la paz, ¿no? Mira, estoy muy calmado. Y bueno, habitualmente lo estoy, a veces menos, ¿no? Pero realmente aquí ahora me siento con total paz, ¿no? O sea que es una de las cosas que te quiero agradecer, ¿no? Y sobre todo porque a veces vamos como muy a lo técnico y está bien, porque lo vamos a ver, pero ostras, de dónde he venido, ¿no? Y dónde estoy, y es el gran camino, ¿no? El desafío que tú dices, ¿no? De emprender estos retos que todos tenemos, ¿no? Y que cada uno lo hacemos de la mejor manera. O sea que no lo sabía, además, esto que tú acabas de compartir ahora. Yo te lo agradezco muchísimo, ¿no? No esperaba que fuera un desafío tan difícil como el que has hecho. O sea que muchas felicidades por tu trabajo de transformación. Gracias. Y además luego lo que dices, ¿no? El poderlo compartir desde la propia coherencia, ¿no? De yo he logrado esto y es un gusto, entiendo que para ti poderlo compartir. O sea que muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Y lo comparto mucho no desde un lugar de superioridad, sino como desde un lugar de inspiración, que eso fue lo que se me dijo mucho en meditación, es como que, ok, tú escogiste este plan que parece muy difícil y eso para otras personas, pero aquí estás ahora, entonces, ¿quién no lo podría hacer si tú lo has hecho? Entonces es desde ese lugar, desde un lugar más de si yo puedo, tú puedes, y vamos que aquí estoy contigo. Y también me parece muy increíble lo que acabas de decir, porque en muchos lugares estoy, no cuento mi historia mucho, y porque tampoco me identifico con ella, ¿sabes? Son simplemente cosas que pasaron, pero no, eso no es Luisa, ni tampoco soy Luisa. Soy el ser expresándose y experimentando esta vida de todas las maneras posibles, y en todo ello me divierto, y la gente me dice como, ay, es muy fácil para ti ser muy zen, y yo me río, porque yo les digo, no sabes cómo fue mi vida, entonces no se trata de fácil o difícil, sino de ir por ello, de enfrentarlo. De hecho, estoy trabajando con una persona y ella había venido ya como a 6 sesiones. Normalmente le digo como una porque tampoco quiero convertirme como el bastón de la persona y no se trata de que otra persona haga el proceso por nosotros, sino hacerlos nosotros mismos por nosotros y solamente venir, recordar, inspirarte, ir por ello. Entonces, esta es una adolescente, ella tiene 15 años y ha pasado por un proceso similar al mío, y ella no me dijo que estaba fumando marihuana, y la última vez me dijo, te voy a contar algo. Ya habíamos hecho como 6 sesiones y yo le dije, ¿qué pasó? Cuéntame. Y me dijo, dejé la marihuana. Fumaba tanta marihuana porque no quería sentir nada de lo que sentía. Y ahora me siento tan calmada. Gracias. Y yo le dije, gracias a ti, tú lo hiciste. Yo solamente estoy aquí, vengo, compartimos, te escucho, hacemos terapia. Y en la primera sesión yo lo sentí, ella no se dejaba de mover. Ahorita que ustedes lo sintieron, hay que estar pues quietico, por lo menos 45 minutos. Ella no podía. Y la última sesión estaba así, relajada. Y yo, wow, qué inspiración y qué hermoso ver cómo otro ser se reconoce y lo hace por ello. Claro. Claro, lo que tú dices, ¿no? Es el hecho de ser de inspiración, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hemos hecho la sesión al lado de Marta, mi mujer,
y cada uno lo ha vivido de manera muy particular, ¿no? Pero lo que yo he visto como muy bonito era que prácticamente no dirigías, sino simplemente lo que hacías era utilizar el sonido como la herramienta, ¿no? Entonces, cada uno hace su propio diálogo, ¿no? Y en mi caso particular yo me he sorprendido de las cosas que ocurrían, ¿no? Y como te decía antes, ¿no? Nueva tierra, pero nos hemos ido muy lejos, ¿no? Entonces, desde tu posición esta que tú decías de la propia experiencia que la has dejado atrás, qué bonito haberlo recordado, por lo menos en el día de hoy, ¿no? Porque lo que tú dices es motivo de inspiración para personas que lo están pasando seguramente mal en este momento, ¿no? Y que tú, a través de tu testimonio, ¿no? De superación y transformación personal, y además lo que tú decías, ¿no? No hay nadie desde fuera que nos vaya a salvar, sino que es uno mismo el que lo tiene que hacer y es el proceso del propio héroe, ¿no? Cada vez que nosotros esperamos que alguien nos venga a salvar, nos vamos a sentir decepcionados. Entonces es uno mismo el que emprende, o sea que felicidades. Gracias. Y eso es clave lo que acabas de decir, ¿sabes? La responsabilidad de uno mismo y de la vida de uno. Como conciencia has encarnado y has decidido este plan de vida y el día que tú coges las riendas de él y te comprometes con él, la vida te cambia porque mucho tiempo viví en un papel de víctima, es que a mí me hicieron, yo soy la pobrecita. Y era muy difícil salir de ahí porque si eres pobrecita y no tienes poder, si eres una víctima de tu vida, ¿cómo podrías ayudarte o salvarte? ¿Sabes? Pero una vez reconoces que sí tienes el poder, porque eres un fragmento de Dios, Dios nos hace a imagen y semejanza. No importa en qué clase de Dios creas o cómo lo creas, o si es el universo, la conciencia, para mí es todo lo mismo. Y si esa chispa te dio vida, imagínate lo que puedes hacer. O sea, ahora esto que hablan de manifestar, claro que puedes crear tu vida, claro que puedes crear miles de cosas, entonces que tus creaciones sean armoniosas para tu vida y no en contra tuya. Entonces si ya creaste un plan y ya lo vas transitando y estuviste creando en contra, ahora empieza a apropiarte de eso, toma la responsabilidad completa del foco, de dónde lo pones y empieza a actuar a tu favor o en armonía, o si escoges cositas un poco desarmónicas, diría yo, o retantes, entonces como enfrentarlas con toda la pasión y ver qué puedo aprender de aquí, o quizás esta va a ser la historia mía para inspirar a otros. También se trata de eso. También por mucho tiempo, como decía, yo no dirijo porque no puedo asumir tu responsabilidad. Es como, yo puedo leer tu campo y te puedo decir, ah, mira, Jesús, tú tienes esto, esto, esto. No vas a mejorar en nada porque es un externo diciéndote. El día que uno se da cuenta de sus propias cosas es el día que uno decide cambiar. Entonces es como oprimir tu responsabilidad personal, decirte, tú no eres poderoso, yo sí, yo te digo lo que tú tienes, y entonces vas a venir, por favor Luisa, vuélveme a ayudar, y no se trata de eso, se trata de que tú encuentres tu propio poder, tu propia responsabilidad, observes lo que tengas que observar, y la música y el sonido sirve simplemente como eso que has dicho, un vehículo para que tu alma recuerde, porque nosotros por dentro somos una geometría sagrada. La geometría sagrada empieza a perder balance y orden por las diferentes cosas de la vida, nos perdemos en el mundo, y lo que hace el sonido es volver a activar y a ordenar internamente toda esa geometría sagrada. Por eso tu alma empieza a recordar y a hacer el viaje o te empieza a mostrar las cositas que necesites ver. Y por mucho tiempo, como acabas de decir, estuve tratando de hablar menos porque vi como toda la energía que se gasta en hablar y haciendo más silencio, pero luego también se me dijo mucho en meditación que las historias son lo que conectan entre nosotros. Si tú tienes una historia, puedes conectar. Si no tienes historia, ¿cómo otros podrían compartir o sentir compasión por ti o sentirse identificados? No habría historia. Por ejemplo, la historia de Jesús, todos nos encanta, wow, o la historia, no sé, si eres de la India, de Krishna, o historias diferentes, todos conectamos con las historias. Entonces me dijeron como reconecta con tu historia y cuéntala, porque algunos van a sentir inspiración de eso y de ahí van a poder reconectar con su poder, que es lo más importante, que es el servicio. Conecta con tu poder. Yo no te guío, tú lo haces solo porque entre tú y yo no hay diferencia. Parecemos diferentes, estamos vestidos diferentes, tenemos un sexo, genitalidad diferente porque ni siquiera es un sexo diferente y ya, eso es todo. Pero somos fragmentos de Dios y cuando te veo puedo ver a Dios encarnado en ti. No veo a mí que tengo más poderes que tú ni nada de eso. Claro. Qué bueno lo que tú dices, ¿no? Primero de todo hay que darse cuenta que siempre tenemos el poder, siempre. A veces lo utilizamos para crear en cosas armónicas y otras veces en disarmonía, ¿no? Entonces el poder siempre está, lo que ocurre es que no nos acordamos y estamos ejerciendo el poder sin control. Entonces hay que ir con mucho cuidado, ¿no?
que es Así es. lo que tú dices, sí. Te quería preguntar, vamos a hablar de la técnica, ¿no? El tema del sonido me ha quedado fascinado, ¿no? Fascinado porque es algo inmaterial, que le comentaba, ¿no? Es algo inmaterial que sin embargo afecta a la materia del cuerpo físico, ¿no? Esto que acabas de comentar por encima, acerca de la propia estructura, ¿no? Que con los diferentes vaivenes de la vida vamos perdiendo esa estructura y lo que hacemos es, con el sonido cuando se aplica de manera deliberada, pues entiendo que se estructura de nuevo, ¿no? Pues esta parte que es inmaterial y que afecta físicamente, imagínate a nivel de pensamientos, de emociones y tal, ¿no? Explícanos, por favor. Bueno, de manera teórica he estudiado el sound healing, todas las terapias sonoras, pero sinceramente, con mucha honestidad te digo que lo hago en un lugar muy intuitivo, eh, recuerdos de otros momentos. De hecho, la vez pasada que estábamos hablando en el Congreso de Mapa Maestro, les hablaba mucho de Egipto. Se demostró mucho cómo en Egipto se hacía o se hace, dependiendo de la visión que tengas de tiempo, si todo ocurre simultáneamente, entonces se hace despertar de los cuerpos de luz. Entonces a ese ha sido el llamado para mí ahora. Se me ha mostrado que el cuerpo humano como tal, pues vemos esto denso, que es el cuerpo físico, pero por dentro, además de ser energía y tener estos chakras de los que sí hemos escuchado mucho hablar, también tenemos una geometría sagrada por dentro. La geometría sagrada, los seres humanos tenemos esta que es la Fibonacci, la secuencia Fibonacci, y todo está como en esta frecuencia y en esta armonía en todo este planeta Tierra. Entonces, se me ha mostrado que entramos como en pequeñas incoherencias o disarmonías estructurales internas, porque al nacer, entonces, tu cuerpo empieza y tu mente empiezan a registrar trauma, y empieza a registrar olvido, y empieza a registrar como desconexión. Entonces pierdes eso, como tu conexión con la fuente, y te empiezas a desbalancear. Balance es salud, imbalance es enfermedad. Cualquier persona que tiene una enfermedad tiene un imbalance interno de alguna manera en su mente, en sus patrones mentales, en sus sentimientos. Entonces eso es lo que hay que ver. Entonces con los sonidos, el universo también se me ha mostrado que está compuesto sonoramente. A veces no podemos escuchar porque estamos desconectados y hay mucha bulla interna y externa, pero en realidad el lenguaje del universo es el sonido. Ya no sé si han escuchado, si no, pero el sonido universal o el sonido de Dios es Om, y solamente al escuchar la vibración del sonido puedes conectar. De hecho, los humanos somos creados con voz porque somos nuestros propios sanadores. El instrumento más sanador que podemos conectar con es nuestra propia vibración interna. Entonces, si pudiéramos conectar con el Om, cómo hace por dentro, cómo conectar con nuestra cabeza, con nuestro tórax, con nuestro corazón, esa misma vibración entraría a sanar directamente todo nuestro cuerpo. Pero como nos hemos desconectado y no sabemos cómo hacerlo, entonces están todos estos sonidos que no es más que la conexión con otros mundos, como les decía. Por ejemplo, siento mucho que los cuencos de cristal y todos los elementos de cristal son del mundo angelical, las frecuencias son extremadamente altas y conectan con esta clase de mundos donde hay pura luz, puro amor, no hay tanta polaridad ni dualidad como en este. Los gons y todos los elementos de metal, como estos que tenemos atrás, son muy galácticos, entonces conectan con el ADN de otros mundos, como las Pléyades, los arturianos, y bueno, otra cantidad de cosas y de mundos que no tenemos ni idea, ¿cierto? Como que a veces si me pongo a pensar o a hablar con mi familia, yo le digo, solo sé que nada sé, porque ¿cómo podría saber? ¿Cierto? Como que la mente del ser humano es tan pequeña para todo lo que realmente sucede a nuestro alrededor sin poder ver, ¿no? Que solamente nos limitamos muchas veces a lo físico. Entonces, toda esa geometría sagrada con estos sonidos se empieza a organizar, y tú lo que sientes es esta paz de la que hablas, y desde esta frecuencia de paz que empieza a entrar durante la sesión, entonces tu alma se siente preparada y empieza a recordar internamente sin yo hacer nada. Lo haces tú mismo y lo hacen los instrumentos, y empieza a ir a los lugares donde tenga que ir, o si es aquí, hacer cualquier clase de balance o sanación, como lo llaman ahora, en el cuerpo, y así es como sucede la sesión.
Que bueno, hemos visto, bueno, la gente entenderá que son cuencos de cuarzo, y aquí los gongs, que son de metal, y habías dicho una diferencia entre lo que sería el cuarzo y el metal. Veo que hay objetos también de madera que me llaman la atención, y diferentes de cristal también. Tengo, tengo una flauta peruana que amo. De hecho, no sé, cada que la toco siento como que nos trasladamos como a un bosque encantado. ¿Ustedes la sintieron? No, pero sí. Yo, a ver, yo toco un poquito. Estoy aprendiendo a tocar la flauta, aún no soy una experta. Acabamos de notar, de percibir cómo la vibración, ¿no?, afecta a nivel físico ya de manera evidente, y lo que dices, ¿no?, a otros niveles también. Sí, exactamente. Y nos recuerda con parte de nuestro ser, con vidas paralelas o vidas pasadas, como lo puedan ver, como hemos sido de todo y hemos experimentado todo. Entonces, eh, digamos que estos instrumentos ancestrales nos recuerdan con vidas de pronto de indígenas, donde fuimos indígenas o donde estuvimos en alguna comunidad ancestral con mucho conocimiento, los instrumentos estelares, cuando estuvimos en otros mundos, los palos de agua, sobre todo, por ejemplo, cuando tocó los instrumentos de agua, el tambor de lluvia, las personas se sienten tan identificadas con su infancia, siento que eso va mucho al niño interior de cada persona y dice, wow, me trasladó a cuando era pequeñita y mi mamá hacía esto, me llevaban al mar, eso me parece tan mágico también. Y, por ejemplo, hay uno que suena como una campanilla que yo tenía mucho cuando estaba pequeña, estas cajitas que se abrían y había como una bailarina y sonaba como tin, tin. Eso también va mucho a trabajar con el niño interno de las personas. Y realmente, pues científicamente, yo hablo de una parte más etérica e intuitiva, pero científicamente ya hay muchos estudios donde se ve cómo se organiza la geometría sagrada interna del cuerpo. Incluso hay videos ahora en redes sociales, no sé si lo han visto, que ponen como en una platina granitos de arena y le ponen frecuencias y los granitos de arena se empiezan a organizar. Exactamente lo mismo pasa en tu cuerpo. Y también el sonido, como tiene vibración y una frecuencia, viaja muchísimo más profundo de lo que podría, digamos que una imposición de manos, que también hace su trabajo, pero podría ir muchísimo más profundo. El sistema nervioso se me ha mostrado que es como la primera parte, primero es la energía, luego el sistema nervioso, luego se empieza a formar ya lugares más densos, la fascia, los músculos, los huesos. Entonces va a todo nivel, incluso a nivel celular. Ahora mismo en Japón se hicieron unos estudios donde se demostró que la célula, después de ponerse bastante terapia de sonido, empieza a modificarse, incluso personas que tenían una célula de grasa muy grande, las células de grasa empiezan a desinflamarse, o sea, hasta para adelgazar, precisamente por eso, porque el cortisol del cuerpo, cuando está estresado, se empieza a aumentar y tus células empiezan a decir como, ay, hay algún tipo de conflicto, me empezó a inflamar y esa inflamación es propensa a que te engordes y a veces ni siquiera es comida, es simplemente que tu cuerpo pasa por tanto estrés y siente que siempre hay como un león atrás de él, que es por el exceso de café, el exceso de cortisol, de una vida muy agitada, de mucho trabajo. Entonces estas sesiones eso, calman el sistema nervioso, te relajan y entonces tus hormonas empiezan a trabajar a nivel endocrino diferente, tu mitocondria se restablece, entonces tienes más energía, sin necesidad de tanto café, y toda tu célula empieza de nuevo como a tomar su forma original. Claro. Este ejemplo que habías dicho de cómo la energía se expresa a través de la cinética, ¿no?, de cómo toma forma, yo creo que es fundamental para poder entender lo que puede ser una sesión de terapia con sonido, ¿no? Sí, exactamente. Y me encanta como yo soy una persona muy intuitiva y etérica y hay muchas cosas como no logro explicar, porque no soy muy científica realmente, pero ahora la ciencia ha llegado a este lugar donde puede explicar cosas que pasan en el no lineal, más allá. Entonces sí, esto de la cinética que acabas de explicar es mágico, es justo lo que yo vi en una meditación, así se organiza nuestro cuerpo por dentro y se activa. Y una vez se activa tu cuerpo de luz, te sientes todo el tiempo conectado, es muy difícil que te pierdas y empiezas a sentir tu poder y te empiezas a dejar de atrapar en las historias, que eso también es como el llamado a esta nueva tierra, es como ya tenemos como humanidad tanto tiempo atrapados y se nos está bendiciendo con
unas cargas de luz de la conciencia solar para despertar. Y este despertar no es algo así como que, ay, qué pereza eso de despertar porque la vida es más pesada, no. Despertar es tomar tu poder de vuelta, entender el poder de creación que tienes y que la Tierra es eso, es una experimentación para que encuentres y puedas dirigir y ser muy consciente de todo lo que puedes crear, porque en planos muchísimo más altos, como la cabeza de Dios y bueno, cosas muchísimo más etéricas, solamente un pensamiento podría crear un universo entero. Entonces aquí estamos, es más bien como en una experimentación de hacernos como unos masters de la creación. Máster maestro, mapa maestro. Eso. Fíjate que antes hemos hablado, cuando nos hemos presentado y tal, ¿no? Hablamos de Dubái y nos decía, pues la ciudad de Dubái apareció simplemente por el pensamiento de una persona y finalmente, pasados 50 años, es una gran ciudad, ¿no? Y pensé en mapa maestro, paso número 7, potencial, y finalmente paso número 1, materialización, ¿no? O sea, que es justamente el ejercicio del poder de manera dirigido, ¿no? No fuera del control, sino hacia dónde vamos y qué historia vamos a crear. Totalmente. El foco y la intención es súper poderoso. Obviamente hay una fuerza mayor que organiza los campos, así como esto de que hablábamos de la geometría sagrada. Obviamente hay una organización superior y si nuestro foco y nuestra creación va en pro de esa organización armoniosa más grande, entonces se nos es permitido todo. Porque sí sé que hay, no lo llamemos restricciones, pero no es como que podamos crear deliberadamente si va en contra de, del bien supremo. Pero sí, somos muy poderosos al crear. Y así como Dubái, que yo les decía a ellos, yo viví 4 años en Dubái y es increíble ver cómo esta persona vio este lugar lleno de arena y dijo, aquí vamos a hacer una gran ciudad. Y veo mucho ego ahí, que no está ni bien ni mal, pero como un ego dice, nosotros vamos a ser el número 1 del mundo y voy a tener el edificio más grande del mundo y lo hago. No se queda como en un, voy a ver, ay no, este terreno arenoso, de pronto no se puede construir aquí, le busco las excusas, no, lo hago. Busco de qué manera lo voy a hacer y de hecho la historia de esos pueblos de Medio Oriente es increíble porque como su profeta Mohammed les dice Dios a través del arcángel Gabriel como excaven aquí porque aquí va a haber petróleo. No les dice petróleo, pero les dice que va a haber algo ahí que les va a cambiar la vida a todos y empiezan a excavar porque Dios dice que excaven ahí y excavan y se vuelven ricos. O sea, como tener como la confianza de poder hacer esto y bueno, ahí entrarían otras personas a decir, bueno, porque ellos sí les dicen excaven y yo no, y en mi tierra no ha pasado eso. Es simplemente, como les decía a todos, nosotros escogemos mamá, papá y también país donde vamos a nacer, lugar donde vamos a nacer. Y si no escogimos excavar en ese lugar, entonces no era la experiencia que queríamos en este momento. Y luego cómo construyen toda esta ciudad simplemente con foco y dirección. Y lo que más me llamaba la atención también de estar mucho ahí, que lo comentábamos, es cómo esta nueva tierra sí puede ser, porque viven en ese lugar millones de personas de todas las religiones. No hay inseguridad, no hay robos, no hay como personas muriendo de hambre o así. Sí existe una desigualdad, pero no es una desigualdad, digamos que como en los países de Latinoamérica, que yo soy de Colombia, donde hay mucha pobreza, hay atracos y eso, sino más bien como todos estamos trabajando, si hay trabajos rasos, personas que no ganarían lo mismo que, no sé, otra persona, pero todo el mundo vive en igualdad, en felicidad, y todo el que está ahí sabe que viene a trabajar y a hacer de su vida algo más armonioso, más estable, y no hay ningún tipo de problemas, todos pueden convivir en armonía y en paz. Claro. Pues fíjate que esto, Luisa, que es la historia que uno se cuenta, ¿no? Así es. Hay una historia que parte de un señor que en un momento dado decide hacer una ciudad en medio de la nada y luego cada uno de los residentes que en la ciudad no van a contar su historia. Yo voy a contar mi historia porque hemos hablado mucho acerca de lo que es el sonido, de Luisa y tal, y creo que es importante e interesante compartir mi historia personal porque no había tenido este tratamiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo he venido aquí, me he tumbado y hemos hecho una medición de chakras, ¿no? Y el chakra 3 estaba desequilibrado. La cuestión es que ya hemos empezado con el tratamiento de Luisa y nos ha acercado a la nariz una esencia, no estoy seguro qué esencia era, romero quizás, ¿sí? Sí, comenta. Romero comenta, muy bien.
Y entonces nos ha dicho, venga, ahora inspirar, ¿no? Inhalar y expulsar el aire y tal. Ha sido muy, muy curioso. Y pocas instrucciones más. La cosa está en que con el sonido ha logrado ir relajando, entiendo que el cuerpo, también la mente, las emociones y tal. Y en un momento dado, sobre todo, yo creo que ha sido por los gongs, ¿no? Que ha habido un despegue y hemos ido fuera de la Tierra. He ido, o por lo menos mi historia es que yo he salido del cuerpo físico, evidente, y he ido a otros lugares alejados con un tono de color azul como profundo, ¿no? Así azul marino y tal. Y entonces creo que me he quedado dormido, me he ido despertando y en momentos, cuando yo me despertaba, mi mano derecha había un bolígrafo azul grande, y entonces era como que tenía que estar de alguna manera forzado a escribir o como invitado a utilizar la herramienta, ¿no? Y así 3 veces, ¿no? Y luego también en un momento dado o quizás incluso han ido alternando, no estoy seguro, pero era como que les decía a un grupo de 2 o 3 personas, no os mováis, esperad que tengo que venir, tengo que hablar con vosotros, y esto ha pasado como 2 veces, y la tercera me digo a mí, no, no hace falta ya, que hagan lo que quieran, no voy a forzar a que me escuchen o lo que fuera, sino simplemente dejar. Y luego también la frecuencia del sonido inmaterial golpeaba sobre el cuerpo físico, ¿no? Y había momentos de molestia en la parte de atrás de la espalda y tal. Y bueno, también me ha hecho pensar, ¿no? ¿Qué pasaba allí? Y en un momento dado digo, bueno, no sé, hay algo que me estoy resistiendo y lo entrego. No sé lo que es, pero hay algo de mí que hay que entregar y ha sido en esencia esto el viaje que yo he vivido. Lo vivo como un viaje, la verdad, un viaje espiritual, sí. Me alegra mucho, de eso se trata. Cada experiencia de cada persona es completamente distinta. Cada persona recuerda su poder, va, hace el trabajo que tenga que hacer, suelta si se permite todo eso que está resistiendo, porque, sabes, la vida sucede contigo o sin ti y lo que duele es la resistencia que le ponemos. Entonces, esos son espacios para eso, para soltar tu identidad, para soltar lo que crees ser, porque detrás de lo que crees ser está el ser. Está ese tú que va más allá de tu personalidad, que se expresa y que recuerda en integridad lo que es la luz y el amor. Esta mañana estaba hablando con alguien y me hablaba mucho como que, ay, sí, tú, la luz y el amor, la luz y el amor y la oscuridad. Y yo le dije, la oscuridad no existe. Y entonces me dice, ¿cómo así que no existe? Claro, yo la veo. Entonces me dice, yo le digo, sí, porque este es el mundo dual en el que vivimos, que creemos que existen 2 cosas, pero en realidad existe una y la otra es ausencia de eso. Entonces, lo único que existe es la luz, porque la luz la puedes poner en lugares. Oscuridad no puedes poner en lugares. La oscuridad es la ausencia de luz. Igual que, por ejemplo, el amor es lo único que existe. Y de pronto la maldad es ausencia de amor. No podrías poner maldad deliberada en lugares. Es simplemente como el calor y el frío. El calor es lo único que existe, el frío no existe. Existe que no hay calor suficiente en algún lugar y entonces por eso hay frío. Es exactamente igual. Por ejemplo, sí, lo mismo con el agua. El agua se puede transformar y se transforma en hielo, pero en realidad es agua. Luego cuando se evapora sigue siendo agua en estado gaseoso. Entonces es eso, como el ser expresándose, ya sea en un lugar más luminoso o en un lugar sin tanta luz, o sea que se va a sentir un poco más denso y oscuro, donde haya mucho amor, o de pronto en un lugar donde vaya a haber narcisismo porque hay como falta de amor o no se ha expresado el amor completo. Entonces es deshacernos de eso, de esas capitas que no dejan pasar la luz completa y el amor completo para que nuestro ser se exprese en completud y en integridad y podamos compartirlo y expandirlo con los demás. Al hilo de tus palabras me da la sensación del olvido. Entonces, por momentos nos olvidamos de la luz, ¿no? Y aparece la oscuridad. Por momentos nos olvidamos del amor y aparecen los miedos. Y así sucesivamente. Pues qué bueno que poder haber venido aquí para recordar quiénes somos y contarnos la historia, ¿no? Porque a través de las historias, Marta lo dice, ¿no? A través de las historias se crece, se comparte lo que uno tiene. Alex Rovira, que es un autor catalán, decía él, creo que lo atribuía a otra persona, decía que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los padres. ¡Guau, qué hermoso!
Qué poderoso y hermoso, y también lo siento como un recordatorio para seguir expandiendo la historia, para conectar entre nosotros y para crecer con estas historias tan mágicas que nos inventamos y luego experimentamos. Pues maravilloso. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por cuidarnos también. Y estamos encantados de volverte a ver. Ay, con mucho amor. Muchísimas gracias a ustedes por confiar, por venir. Y muchas gracias a todos ustedes los que nos están escuchando y viendo para que conecten con sus historias y se conecten con la música, con los sonidos y con su ser. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Y más. Muy bien, bravo, súper. Todo fluye siempre.